Hola y bienvenido a otro episodio de What's Up Prof. Martín, ¿dónde estamos sentados? Estábamos en el camino. Entonces, nuestro set normal, bueno, estamos aquí en un bus. Sí, bueno, es una cabaña, así que no hay sombras, las luces y todo. Bueno, no comenten, solo disfruten. Exactamente, acabamos de llegar de un campamento, de un viaje al extranjero y todavía no hemos regresado a casa, así que ha sido un largo camino. Sí, he conseguido atrapar una rana en mi garganta, así que por favor discúlpenme también. Así que no me pregunten cómo estoy. No. Déjame toser. Bueno, así que no me pregunten. Bueno, así que espero que esa rana tuya se comporte bien. Sí, tendremos que darle forma, ponerla en agua tibia o algo así. Sí, bueno, una de las razones por las que probablemente tengamos que sentarnos aquí, así que es que todo el mundo quiere saber lo que está pasando en la Iglesia Católica. Sí, tenemos un tema interesante porque el Papa Francisco acaba de morir y eso deja una gran oportunidad para cambio. Entonces vamos a hablar de eso. Deberíamos decir unas palabras de oración. Sí, hagámoslo. Padre Celestial, muchas gracias porque podemos hacer esto incluso mientras estamos ocupados viajando. Te pedimos que ilumine nuestras mentes y nos guíe en esta discusión y que tu nombre sea santo y sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Martín, ese es un momento muy fascinante y incluso el cardenal Dolan insinuó que fue casi como un momento especial, como una intervención divina para un tiempo como este, y que no podría haberlo coreografiado mejor. Así que es algo muy extraño de decir, ¿verdad? Sí, lo es, especialmente de alguien que murió, sí, y alguien con la estatura que tenía el Papa Francisco. Y hay algunos puntos muy interesantes que se han planteado en los medios. Y esos puntos son fascinantes. Este papa, él era un papa post-Vaticano II, ¿verdad? Sí, sí, un defensor muy firme del Vaticano II. Sí, post-Vaticano II. Y había muchos cardenales y muchos teólogos y muchos laicos y muchos ministerios que ciertamente no estaban felices con las desviaciones que estaba tomando la iglesia, particularmente desde que el Papa Francisco estaba vehementemente en contra de la misa en latín e incluso prohibió que se utilizara la misa en latín a menos que hubiera razones muy estrictas o se dieran permisos para ello. Bueno, ¿podría explicarnos qué es la misa en latín? Bueno, como su nombre lo indica, se hablaba en latín y hay ciertas tradiciones que están asociadas con la misa latina. Por ejemplo, la misa en latín era tradicionalmente pronunciada por el sacerdote, no de cara al público, sino incluso mirando hacia el este. Ahora, eso es muy interesante porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de mirar hacia el este, ¿verdad? Y en Ezequiel tenemos advertencias contra los fariseos y los líderes del templo que solían adorar hacia el este con sus espaldas al templo. Y la mayoría de las iglesias están construidas en esa dirección, en cualquier caso mirando hacia el este. Y esa era una cultura pagana de adoración al sol. Así que mucho paganismo y mucho cristianismo experimentaron este sincretismo y se produjo una mezcla. Y es fascinante que muchas de las iglesias en realidad están construidas sobre sitios paganos y están sobre esos cimientos de sitios paganos, incluso el Vaticano mismo. Y esta adoración hacia el este era una tradición antigua, pero estaba impregnada de paganismo, era contrario a lo que dicen las escrituras.
Así que la misa en latín se decía en latín, por supuesto, que la gente no entendía en latín. Así que añadió un aire y una atmósfera de misticismo al procedimiento y supremacía hacia el sacerdote, porque nadie podía entenderlo, ¿correcto? Ahora, por supuesto, hubo mucha discusión sobre cómo debía compartirse la misa con la congregación. Y originalmente, por supuesto, la misa era de dos tipos. En otras palabras, la congregación compartió el vino y el pan, pero luego lo cambiaron a un solo tipo. Así que la congregación ya no recibía el vino, sino solamente la hostia. Y la hostia en sí mismo no era el pan partido, era una hostia redonda y se colocaba en una custodia, en un custodio que tenía una especie de media luna. E incluso cuando desfilaban con la hostia por las calles, esta corona grande se colocaba en una custodia. Ahora bien, también esto proviene de orígenes paganos, porque la luna, la media luna representaba el vientre de Semiramis. Y el ver del dios Sol, ver de ese vientre, se representaba el nacimiento del dios Sol. Así que fue una cultura antigua que fue incorporada al cristianismo y se mezcló como una forma sinrástica de culto. Entonces, Martín, originalmente, por supuesto, Jesús usó pan simple sin levadura y usó vino sin fermentar. Dentro del sistema católico, más tarde, el vino sin fermentar también fue reemplazado por el vino fermentado. Ahora, bíblicamente eso tampoco tiene ningún sentido, porque la levadura o la fermentación era un símbolo del pecado. Así que si el pan tenía levadura, entonces tenía que ser sin fermentar, porque era un símbolo del pecado y en Cristo no había pecado. El otro problema era que a lo largo del tiempo la misa fue considerada una recreación precisa de lo que sucedió en la cruz. Y el otro problema fue que luego introdujeron la idea de que era el sacrificio, que era el sacrificio real. Por lo tanto, el pan tenía que ser transustanciado en el cuerpo mismo de Cristo. Así que no era un mero símbolo del pan, ahora se convirtió en el cuerpo real de Cristo. Así que cuando participaste de ello, cuando participas de eso, participas del cuerpo de Cristo. Y la misa se leía con mucha regularidad todos los días. Y por supuesto en varias congregaciones, distritos y zonas horarias. Más tarde resultó que no hay un segundo en el mundo en que no se lea alguna misa en alguna parte. Lo que significa que el sacrificio real de Cristo se repite cada segundo en algún lugar de esta tierra. Eso es una blasfemia. Bueno, Martín, creo que tienes razón, porque la Biblia dice que solo hubo un solo sacrificio y nos hizo perfecto para siempre. Así que, Martín, cuando miramos estas cosas tenemos que ver qué va a pasar con la Iglesia Católica Romana ahora. Porque desde el 1968 el Vaticano II ha habido este movimiento para aceptar las diferentes iglesias, ya no como apóstatas, sino como hermanas separadas. Y iban a regresar a la iglesia, y ese era todo el objetivo del movimiento ecuménico. Y el movimiento ecuménico no fue creado para los católicos, porque ellos son la iglesia madre. Tenían su propio movimiento que consistía en combinar las iglesias, pero el movimiento ecuménico se concentró en el protestantismo para hacerlos volver a la posición y regresar de nuevo al redil, no necesariamente aceptando las doctrinas,
porque son irreconciliables, ¿sí? No se puede reconciliar la doctrina protestante con la doctrina católica. No puedes reconciliarlos. Y así, a lo largo de los años, los papas han enfatizado que debemos dejar de lado la doctrina. Y el Papa Francisco fue muy fuerte al dejar de lado la doctrina. Ahora bien, si dejamos de lado la doctrina, entonces básicamente todo vale, ¿verdad? Sí, eso es cierto, porque puedes abrazar incluso el paganismo. El paganismo, la adoración a la Pachamama, y hay mucho en los medios sobre eso, por supuesto, porque el Papa Francisco fue un idólatra de eso. Y es una de las quejas que realmente tiene el lado conservador de la Iglesia Católica. Entonces, por supuesto, puedes abrazar otras religiones que no ven a Cristo como el camino, la verdad y la vida y la luz. Y así, eso abrió el camino al acuerdo abrámico, porque hay más de un camino, según el Papa Francisco, para acercarse a Dios. Ahora, ¿es eso bíblico? No, porque la Biblia dice solo un solo camino para acercarse a Dios. Entonces, ¿puedes una organización que es cristiana, teológicamente cristiana, unirse con una organización que niega el cristianismo? No, no hay manera. Si vas a la Biblia, dice, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Ok, pero esto va aún más allá. Se remonta mucho más allá hacia atrás. Entonces, si queremos ver lo que está sucediendo ahora dentro de la Iglesia Católica Romana, entonces tenemos una oportunidad increíble de ver el cumplimiento de la profecía. Y mencionamos un poco de esto cuando el Papa Francisco estaba enfermo. Sí, ahora se ha hecho realidad. Sí, ahora, como tú mencionaste, hay una buena oportunidad de ver esto. Sí, y por supuesto, están aquellos que sostienen la opinión de que el Papa Francisco sería definitivamente el último Papa. Ahora, en uno de nuestros programas anteriores nos distanciamos de eso, ¿verdad? Porque la profecía, tal como está escrita históricamente, continua. No enfatiza al individuo, a menos que se mencione específicamente al individuo, como el primer rey de Grecia, por ejemplo, que sería Alejandro Magno. Pero son los principios que se mencionan en la Biblia. Así que tenemos que mirar esto desde las raíces históricas de lo que está sucediendo y por qué el catolicismo comenzó a convertirse en el poder más poderoso, en el movimiento cristiano más poderoso, digámoslo entre comillas, cristiano, y de alguna manera invadieron a todos los demás. Y luego la Reforma Protestante le dio un revés y aclaró las cosas. Y ahora la Reforma Protestante parece haber terminado. Y entonces, ¿qué ha logrado a esto? ¿Y por qué lo lograron? Bueno, la gente dice que Roma ha cambiado. Sí. Pero Roma podría cambiar su actitud o parecer un cambio en su actitud. Pero si Roma no ha cambiado en su doctrina, en nada, entonces Roma no ha cambiado. No ha cambiado su doctrina, es una fachada. Entonces, Martín, la Biblia dice que uno de los temas claves de los últimos días es el engaño. Jesús dijo, ten cuidado de que nadie te engañe. Ahora, hablamos acerca del engaño en el campamento recientemente. Y básicamente, ¿cuál es el propósito del engaño? El propósito del engaño es hacerte creer algo que no es cierto. Eso es todo, ese es el propósito del engaño. Ahora, ¿significa esto necesariamente que las personas que practican el engaño son engañadores? No, ellos mismos pueden ser engañados. Exactamente, entonces, bueno, por definición, si están practicando el engaño, son engañadores. Pero pueden ser engañadores sin saberlo. Porque en realidad se han tragado el anzuelo y todo lo que creen piensan que es verdad, lo cual resulta ser un engaño. ¿Ok? Ahora, la Biblia también dice que aparte del mundo, el diablo
Ha engañado al mundo entero, todo el mundo, todo el mundo. Eso significa, Martín, que el mundo entero está mintiendo y está engañando. Ahora, ese es un asunto muy serio. Entonces, ¿cómo sabemos quién engaña a quién? Solo hay una verdad. ¿Y dónde la encontramos? En la Biblia. ¿Puedes encontrarla en la tradición? No. Ok, pero la Iglesia Católica Romana dice que la tradición es el marco en el que se identifica la verdad. Y la Iglesia Católica Romana tampoco basa su moralidad en la Biblia, no. La basa en la ley natural, sí. Ahora, la ley natural es lo que la sociedad hace naturalmente. Es como si fuera aceptable, sí. Lo que normalmente se acepta en una sociedad es la ley natural. Porque por naturaleza lo hacen. En la reunión del campamento también puse un ejemplo y dije que eso como es la ley natural, si estás en una isla caníbal, la ley natural entonces sería que tú seas un caníbal, ¿sí? Hasta que suceda algo más y se convierte en parte de una sociedad más grande que no tiene eso, ¿sí? Así que, básicamente, la ley natural se basa en las normas que se consideran aceptables en la sociedad. ¿Tenemos una naturaleza caída? Sí. ¿Y qué tan malvado es el corazón? Desesperadamente malvado. Entonces, ¿te gustaría basar tu moralidad en un corazón desesperadamente malvado? No, definitivamente no. Y eso es lo que, por eso Hollywood continúa diciendo que sigas tu corazón. ¿Y qué pasaría si vivieras en una ciudad como Sodoma? ¿Proclamaría la ley natural como aceptables, las actividades de esa ciudad en particular? Bueno, y las escrituras basan la moralidad en un estándar más alto, un estándar divino, no dictado por el hombre, sino dictado por Dios, y escrito con el dedo de Dios en piedra. Ahora, cuando utilizamos esa terminología, está escrita en piedra, y por tanto es inamovible, inmutable. Es como la ley de los medos y los persas. Así que, Martín, cuando discutamos lo que está sucediendo ahora en el Vaticano, deberíamos retroceder en la historia. Y luego hablaremos un poco sobre el Papa Francisco y cuáles son las posibilidades en el futuro, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, como el catolicismo surgió y cómo ganó popularidad. Bueno, si retrocedemos en la historia, la iglesia primitiva estaba formada por los discípulos, ¿sí? Y los que se unieron a los discípulos, ¿verdad? Y esta iglesia floreció principalmente en el este. Así pues, la sede del cristianismo estaba en Antioquía. Y luego, a medida que se extendía, también se extendió a otras regiones. Y luego también a Roma. Ahora, es interesante que la Iglesia Católica Romana era solo una iglesia en Roma. Y el emperador romano todavía gobernaba desde Roma. Y los judíos estaban constantemente en guerra, los celotes con los romanos. Y los romanos finalmente se hartaron. Así que sitiaron a Jerusalén. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por Tito, ¿ok? Y lo interesante es que los judíos no cesaron sus operaciones porque su esperanza era que el reino les fuera dado. Ellos aplicaron mal las profecías. Y lo que ellos consideraron la segunda venida fue lo que se apropiaron para sí mismos, donde serían recibidos como los reyes, el reino terrenal, y negaron totalmente la primera venida, que debía establecer el reino de aceptar a Cristo y alejarse de la transgresión.
Así que eso no era parte de su programa. Incluso algunos de los discípulos tenían esta mentalidad. Eso es todo. Hasta ese momento estaban decepcionados porque Jesús fue crucificado. Sí, y uno de ellos incluso era un fanático. En otras palabras, uno que estaba realmente decidido a acabar con los romanos, ¿ok? En cualquier caso, no se detuvieron. No detuvieron sus ataques como ataques terroristas contra legiones o soldados romanos. Y acosaban constantemente a los romanos. Y justo después del año 150 después de Cristo, el emperador que gobernaba entonces era Adriano. Y el emperador Adriano estaba hasta las narices. Así que hubo una segunda destrucción de Jerusalén, aún más severa que la primera. Y totalmente destruyó el Estado judío. Y dispersó a la nación. Y prohibió la religión judía. Entre otras cosas, prohibió la observancia del sábado. Ahora, esto puso a todo el cristianismo en una situación difícil, porque todos habían estado guardando el sábado hasta ese momento. Y está bien documentado que la iglesia en el este guardaba el sábado, y en África guardaban el sábado. Incluso la iglesia celta y los valdenses y los albigenses guardaban el sábado. ¿Y cómo iban a sortear este impulso? ¿Cómo no iban a estar asociados con los judíos? Y al obispo de Roma se le ocurrió la ingeniosa idea de llegar a un acuerdo sobre este asunto y decir, pero no somos judíos. Y realmente no tenemos que guardar el sábado, podemos guardar el primer día de la semana y celebrarlo como el día de la resurrección. Y entonces no estaremos asociados con los judíos. Y ahí es básicamente donde empezó. Así que ahí es donde empieza la observancia del domingo. Entonces el obispo de Roma fue quien introdujo la observancia del domingo. Y finalmente convenció a algunos de sus compatriotas de Alejandría a hacer lo mismo. Así que habían estos dos conclaves que eran guardianes del domingo y el resto del mundo cristiano eran guardianes del sábado. Y a lo largo de los siglos hubo muchas guerras y muchos intentos de eliminar totalmente la observancia del sábado, pero siempre seguía apareciendo. Eso es lo primero que pasó. Y fue un compromiso con el mundo pagano, sí, porque tenían culto al sol. Así que ahora tenías el día venerable del sol, Dios Solos. Entonces también eras capaz de dibujar el paganismo porque las similitudes estaban allí. ¿Y qué pasa si modificas? ¿Qué pasa si incorporas algunas de las ideologías del paganismo? Ahora, una de las características claves de todas las culturas paganas del mundo es el culto a los antepasados. ¿Sí? Sí, exactamente. Sí. Adorar a los antepasados. Así que con el tiempo, en la época romana, se desarrolló la teología de que los padres muertos tenían un papel especial en el otro lado. Para lograr esto, tenía que ser necesario abrazar la doctrina de la inmortalidad, la primera mentira en cualquier caso. Ok, ahora la doctrina de la inmortalidad también forma parte de toda cultura pagana. Constituye la base de la cultura pagana. Porque los seres humanos eventualmente fueron deificados en el otro lado. Así que pues Roma no llegó a deificarlos, sino que los convirtió en mediadores entre Dios y el hombre. Entonces empezó la idea a crecer de que en la cultura pagana había sacerdotes y los sacerdotes traían sacrificios. Por supuesto, dentro de la religión judía también habían sacerdotes, así que trajeron sacrificios.
Y la Biblia nos dice que cuando Cristo fue sacrificado una vez por todos, el sacerdocio, el sistema de sacrificio dejó de existir. Porque con un solo sacrificio Él había hecho perfecto para siempre. Así que el Nuevo Testamento no se refiere a sacerdotes, sino a ministros. Ahora, un ministro es alguien que ministra, alguien que es un pastor. Así que ahora tenían esta idea de que el ministro trabajaba con la congregación y el sacerdote, que era adorado, el sumo sacerdote Jesucristo, quien había tomado el lugar del sistema levítico. Había tomado el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Sí. ¿Podrías explicarme esa parte? ¿Qué habría pasado si hubiera entrado en el templo? Lo habrían asesinado cuando estaba en la tierra, cuando él estaba en la tierra, porque a nadie se le permitía entrar al templo, a menos que fueran levitas, ¿verdad? Tenían que ser descendientes de Aarón. Y Jesús era judío. Ahora, como judío, no podía oficiar dentro del templo. Así que su servicio terrenal fue en los atrios exteriores. Y él llegó a ser el sacrificio y luego llegó a ser el sumo sacerdote de un templo no construido por manos humanas, que es lo que dice el libro de Hebreos. Y hay un solo sacerdote y un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo. Pero en el paganismo, el sacerdote era muy importante. También llevaban sacrificios. Así que el papado adoptó un sacerdocio. Ahora, Martín, ¿eso quiere decir que no hay un ministro? No, sino sacerdotes oficiantes que traen un sacrificio. Pero ahora, ¿cuál fue el sacrificio? No hubo sacrificio de ovejas ni de cabras, porque la Biblia dice que Él entró no con sacrificio de ovejas y de cabras, sino con su propia sangre. Jesús entró en el lugar santo, ¿ok? Así que se desarrolló la filosofía y la teología de que el anfitrión de la última cena era el sacrificio. Pero como sacerdote tiene que ser un verdadero sacrificio, tiene que ser una repetición de lo que ocurrió antes. Y aquí fue donde se desarrolló la doctrina de la transustanciación, de que el pan se convirtió en el cuerpo literal de Cristo y el vino en la sangre literal de Cristo. Eso está casi, bueno, para decirlo muy claramente, sí, es como el canibalismo, sí, es muy cierto. Y por supuesto, entonces surge un problema. Si entregas el cáliz de alguien y pasa a través de la congregación como fue al principio, ¿qué pasa si alguien lo derrama? Eso sería un desastre, ¿verdad? Porque ahora derramaste la sangre literal de Cristo. Y así se decidió no dar el vino a la congregación, sino que solamente el sacerdote participaría de él. Entonces podría controlar la situación. Así es como esto evolucionó en el tiempo. Ahora, los muertos, los antepasados, ya estaban intercediendo en nombre de la humanidad. Y luego, por supuesto, ellos tenían la doctrina de la Mariología. Y el papado desarrolló esta doctrina de la Mariología. Ahora, la Biblia nos dice que María, la madre de Jesús, nació bajo la ley. ¿Ok? Ella nació bajo la ley. Eso significa que ella nació bajo la condenación de la ley. Y eso significa que ella necesitaba redención como todos los demás. Ahora, Roma desarrolló la teología de que Dios es tan santo, Jesús es tan santo, que no podría haber venido en un vaso que tuviera una naturaleza caída. Eso simplemente no es concebible bajo ese tipo de pensamiento. Y así se les ocurrió la idea de que María, por algún decreto milagroso, debió haber sido declarada inmaculada. ¿Ok? Ahora, algunas de esas doctrinas, Martín, solo se convierten en doctrina. Bueno, siempre fueron doctrinas que les enseñaron, pero nunca la declararon infalible.
Algunos de estos acontecimientos solo ocurrieron en el último siglo o dos. Entonces las doctrinas han ido desarrollándose con el tiempo, ¿verdad? Así que María fue declarada inmaculada por decreto de Dios para que pudiera dar a luz a Cristo, según los católicos. Ahora, por esto, Él estaba por encima de la humanidad. Él no llegó hasta el fondo de la humanidad. Así que no se convirtió exactamente en la misma carne que éramos nosotros. Y la Biblia dice que si niegas que Él vino en la carne, que somos nosotros, entonces tú eres el anticristo. Esta es una acusación un tanto seria, ¿verdad? Y se desarrolló esta doctrina. Y María ahora estaba inmaculada. Pero imagina esto. Si Dios pudiera declarar a María inmaculada mediante un decreto, sin pecado, entonces ¿no podría hacerlo por ti y por mí también? Sí, entonces Cristo no tenía que morir. Él no habría tenido que morir, porque entonces habríamos sido declarados sin pecado, ¿verdad? Así que toda la cuestión de la expiación es hoy altamente problemática. Así que desarrollaron una teología según la cual Cristo en realidad no murió por ti. Él vino a dar el ejemplo perfecto de obediencia. Sus obras eran perfectas. Y estas obras perfectas fueron la compensación por la pecaminosidad del hombre. Así que Dios estaba dispuesto a aceptar al hombre sobre la base de la obediencia de Cristo hasta la muerte. Pero Él no derramó realmente su sangre por ti. Así que según la doctrina católica, todavía hay que pagar el precio. Lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario que entendamos para comprender la gravedad del problema y cuál es su origen. Probablemente también que estés pecando, sí. Entonces, Martín, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que el sistema católico romano aceptó la doctrina pagana de la purgación, el purgatorio, donde los pecados que son perdonados son pagados. Así que, en otras palabras, Martín, si has sido pecador, entonces tienes que confesar tus pecados. Pero no puedes confesárselo a Dios porque Dios está allá arriba. Para poder hacer eso es necesario algún intermediario, es donde entra el sacerdote. Y donde entran los muertos que toman el lugar de Cristo. Ellos toman el lugar de Cristo, se convierten en intercesores. Y en el caso de María, llega a ser tan suprema que las llaman corredentoras. Así que no puedes hablar o ir a Jesús directamente, tú tienes que pasar por uno de estos. En el pensamiento católico romano, el pecador que se aventura directamente hacia Cristo lo hace con temor y aprensión. Entonces él emplea la mediación de la madre y ella se la presenta al hijo. ¿Qué hacen con todos aquellos que están agobiados y pueden venir a Cristo? No, tienen que ir a confesarte con el sacerdote. Así que la decisión del sacerdote de perdonar o no perdonar tiene procedencia. Y según la teología católica, Dios tiene que suscribirla. Así que el sacerdote que alcanza ahora una posición más elevada en la tierra que el mismo Cristo. Y así fue como esta doctrina empezó a desarrollarse. Ahora, hubo un pequeño cambio en el pensamiento sobre la purgación. Así que eras un pecador y reconociste tu pecado, fuiste a un sacerdote y confesaste tus pecados y el sacerdote te dio una penitencia. En otras palabras, algo que tenías que hacer para corresponder, tuviste que pagar por ello. Ahora, una vez que empiezas a pagar por ello, Martín, ya no es un regalo gratuito, ¿verdad? Así que tenías que hacer algo a cambio. Y luego, cuando moriste, fuiste al purgatorio, tus pecados fueron perdonados, pero no fue pagado en su totalidad. Así que había que quemarlo en el purgatorio. Y en la teología católica, ese proceso puede llevar mucho tiempo. Y la teología creció hasta tal punto que la gente estaba aterrorizada del purgatorio, porque iban a pasar
tal vez un milenio en el purgatorio, sobre la base de una vida corta aquí en la tierra. ¿Y cómo funcionó esto? Bueno, ahora pagaron su propio pecado con dinero. No, aún no. Bueno, esto es ahora, eso está en el purgatorio, así que esto es pagar con dolor. Pagando a través del dolor, sí. Ahora, ¿cómo lograr una liberación temprana de ese dolor? Es ahí donde tienes que pagar. Es ahí donde se pone interesante. Así que desarrollaron una teología del tesoro del mérito. Hemos explicado eso antes. Y quiero decirte ahora, Martín, que el pobre católico romano sentado en el banco no tiene idea de cómo funciona esto. Ellos creen que Jesús pagó el precio. Ellos creen que pueden rezar a María y ella intercederá. Pero ellos creen que Cristo pagó el precio también. Ahora, Cristo pagó el precio máximo al entregar su vida, pero no por ti, sino hasta el punto de la obediencia total hasta la muerte. Así que ahora la pregunta era, ¿cómo dar alivio a estas personas? Y la teología se desarrolló, bueno, la teología llamada el tesoro del mérito. Para llegar al cielo, tienes que tener ciertos puntos meritorios. ¿Puedo decirlo así? Ahora se intenta simplificar la doctrina. Este mérito determina cuánto tiempo estarás en el purgatorio. Ahora se desarrolló la doctrina de que el Papa tiene acceso a un tesoro de méritos. Así que Martín, estos santos hicieron más de lo necesario para merecer el cielo. Así que hubo un mérito adicional que fue a parar en este cofre del tesoro. Y por supuesto, las obras meritorias de Jesús son limitadas. También entraron en el cofre del tesoro. Y el mérito de María fue según su doctrina suprema y entró en el cofre del tesoro. Así que básicamente tiene un cofre del tesoro lleno de méritos ilimitados. Y podría aplicar ese mérito a alguien que carecía de mérito. En el otro lado, en el purgatorio. Esta persona ya está fallecida y en el purgatorio, y sufriendo y con dolores insoportables. Y el Papa tiene ahora el poder de aliviar ese dolor, atribuyéndole parte de ese mérito a él. Eso significa que puede salir del purgatorio antes de lo normal. Bueno, entonces el purgatorio es como un mini infierno. Es un mini infierno. Es un infierno intermedio. Por supuesto, si nunca confesaste tus pecados al sacerdote y cometiste lo que ellos llamaban pecados mortales porque desarrollaron categorías del pecado, entonces ibas directo al infierno. No fuiste entonces en ese proceso en absoluto. Entonces esto es para los pecados que no son confesados. Así que el sacerdocio se hizo necesario para la salvación. Sin sacerdote no había acceso al cielo. Y toda la sociedad estaba enganchada a este sistema. Al final, llegó a ser un punto de reflexión que este mérito obviamente tenía valor, ¿verdad? Sí, porque podría aliviar mucho dolor. Así que, entonces, ¿qué tal vender el mérito? Y eso fue lo que empezaron a hacer, empezaron a vender el mérito. Eso se le llamó indulgencia. En la Edad Media se vendía el mérito por dinero. Tenía Tesla circulando todas esas cosas y el mundo estaba en oscuridad total. Ahora, el primer punto que todos deben entender es que este sistema ya no está basado en la Biblia ni es cristiano. Hace mucho tiempo, bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora no hay nada basado en la Biblia. No hay nada porque ahora dependes del sistema del sacerdote para que tus pecados sean perdonados. Dependes del Papa para que se apliquen esos méritos a ti. Y estás pagando el precio por todo lo que hiciste. Aunque tu pecado haya sido perdonado, todavía vas a pagar el precio.
Entonces, ¿quién se convierte en el portador del pecado? Tú lo haces. Así que Cristo queda completamente fuera de la ecuación. Tenemos un sistema totalmente pagano, no es cristiano. Invoca el nombre del cristianismo, de Cristo, y dice que Cristo hizo posible que tú puedas tener vida eterna, solo porque su mérito fue tan grande y sus obras tan maravillosas, que Dios, por la grandeza de sus actos, decidió perdonar a la humanidad una vez que hubo pagado por sus pecados. ¿Entiendes lo que pasa? Sí, es totalmente, a 100%, lo opuesto a lo que es. Sí, no es una doctrina cristiana, es una doctrina pagana. Por eso no es una iglesia cristiana. Y lo que sucede, Martin, es que el mundo se hundió en la oscuridad. Ahora, la oscuridad es la ausencia de la luz. Ahora, Martin, el otro punto triste es que la gente, en su mayoría, era analfabeta. No tenía forma de verificar este sistema. Ellos simplemente lo creyeron. Y luego Roma todavía enterró las escrituras en latín, que nadie hablaba. Entonces era una religión muy mística. Y la ceremonia, y la pompa, y la gloria tomaron el lugar de la sustancia. Y la gente estaba realmente gobernada por el miedo. Estaban gobernados por el miedo. Luego vino la reforma. Y empezó gracias a las indulgencias. Martín Lutero reconoció que la indulgencia no tenían sentidos. Y había estado estudiando la Biblia en latín en su monasterio. Y es interesante que John Huss, 100 años antes que él, ya había reconocido que las indulgencias no eran de Dios, sino que eran un medio para vender y propagar el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando llegó la Reforma y descubrieron la palabra nuevamente, Martín Lutero tradujo la Biblia a la lengua vernácula y Tyndale hizo lo mismo con el idioma inglés, y ahora la Biblia estaba disponible y la gente podía leerla por sí misma. Entonces, todas estas cosas, todas estas doctrinas papales basadas en la tradición, el paganismo y la filosofía griega, simplemente desaparecieron, se disiparon, ellos fueron barridos. Y Cristo fue puesto nuevamente en el centro. La salvación fue por medio de la sangre del Cordero. Cristo pagó el precio. La ira que debía haber golpeado al hombre vino sobre Cristo y Él la asumió voluntariamente. Así que muchas teologías católicas dirían, bueno, eso es, en ese caso hay que odiar al Padre y amar al Hijo. Pero fue una decisión conjunta. Ellos tomarían el precio, pagarían el precio y Cristo se haría pecado por nosotros. Por eso Moisés tuvo que levantar la serpiente. No porque la serpiente sea tu Salvador, sino porque Cristo se hizo pecado por nosotros y pagó el precio. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cuando esa cortina se rasgó, tuviste acceso directo al trono. Ya no había más sacerdocio. Se acabó, ahora tenías ministros. Y estaban al mismo nivel que la congregación. Nadie estaba más alto que otro. Era solo una jerarquía, pero no era un señorío. No os enseñaréis los unos de los otros, dijo Jesús. Así que es un sistema totalmente diferente. Y la reforma protestante poco a poco lo comprendió, pero entonces no puede haber misa. Tenemos que volver a la comunión, porque no puede haber transustanciación, porque eso sería un sacrificio real, que requeriría un sacerdote y un altar. Entonces el protestantismo echó todos los altares de las iglesias y quedaron con el mensaje simbólico normal de la Cena del Señor, conmemorando un acto de Dios que ya se había realizado. ¿Estás conmigo? Sí. Ok. Eso inició una guerra. Cristo estaba de nuevo en el medio. No existía tal cosa como una misa. No existía tal cosa como el culto a los antepasados.
No había ningún santo en el cielo como mediador. María nunca podría ser mediadora porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús. Así que aquellas eran enormes diferencias doctrinales que no se podían superar. ¿Cómo se conectaron? Bueno, Roma levantó otros poderes, los jesuitas, entre otros. Y la idea era crear una contrarreforma. Así que utilizaron el teatro, sí. Y el teatro jesuita se convirtió en la norma, en la que trajeron el paganismo y lo mezclaron con otras ideas. Y comenzaron a apoderarse de la educación. Y finalmente llegaron tan lejos en Inglaterra como para introducir en la Universidad de Oxford el movimiento de Oxford, y todo lo que había sido desechado, los altares y las imágenes, lentamente regresaron. Porque la humanidad quiere ver algo, quiere tocar algo, quiere poder confesárselo a alguien, entonces se siente mejor. Mientras que con Jesús hay que hacerlo por fe, y no es que no quieran eso. Ellos no quieren eso. Y toda la doctrina de la justificación, como eres justificado solamente por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Así que disiparon los tiempos oscuros. La luz de Cristo vino al mundo y el mundo floreció. Luego vino el movimiento de Oxford. Luego vino el movimiento ecuménico. Y a lo largo de los siglos, mordiendo el tiempo, Roma fue minando el protestantismo. También bajo un disfraz. Al final, creo, Martín, que no solo fermentaron, sino que en realidad estuvieron detrás de la completa liberación de la humanidad y del total desprecio por Dios, por cualquier ley divina o humana, resultando en un caos que la humanidad no puede soportar, ¿no? Ellos en realidad son los instigadores de todo esto. Así que fueron ellos mismos quienes hicieron oscilar el péndulo y hacer absolutamente lo que quiera, que esa es toda la ley. Esa fue la Revolución Francesa. Y luego permitieron que los gobiernos tuvieran esta actitud liberal de que nadie tiene el control y la humanidad comenzó a degradarse. Y ahora estamos en el punto donde el péndulo debe volver a oscilar. Ahora, déjame leerte algo del espíritu de profecía y luego volveremos al Papa Francisco. Bueno, solo quiero mencionar que mencionamos estas cosas del péndulo probablemente desde que empezamos a hacer programas. Y luego ya se ha movido en la esfera política. Correcto. Ahora, déjame leerte algo. En primer lugar, esto surge del conflicto de los siglos. Entre los que fueron llamados a conducir a la iglesia desde las tinieblas del pasado hacia la luz de una fe más pura. El primero fue Martín Lutero, celoso, ardiente y devoto, que no conocía otro temor que el temor de Dios y que no reconocía otro fundamento para la fe religiosa que las Sagradas Escrituras. Lutero fue el hombre de su tiempo. Por medio de él, Dios realizó una gran obra para la reforma de la iglesia y la iluminación del mundo. Ahora continuemos. Así pues, este sistema pagano fue barrido en grandes zonas del mundo por el protestantismo. El papado se aferró en algunas zonas e incluso las mantuvo por medios militares, pero luego utilizó otros métodos para erosionar lentamente el protestantismo. Aquí hay otra cita, Martín, y es bastante larga, pero la voy a leer. La llegada de la Iglesia romana al poder marcó el inicio de la Edad Oscura. A medida que su poder aumentaba, la oscuridad se profundizaba. La fe fue transferida de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. Tenía acceso al tesoro del mérito. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para el perdón de los pecados y la salvación eterna, el pueblo miró al Papa y a los sacerdotes y los otros, quienes él delegó autoridad,
Se les enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios excepto a través de él. Y además, que él estaba en el lugar de Dios para ellos y por lo tanto debía ser obedecido implícitamente como un Dios. Una desviación de sus exigencias era una causa suficiente para que se aplicara el más severo castigo a los cuerpos y almas de los infractores. Así las mentes del pueblo se apartaron de Dios y se volvieron hacia hombres falibles, malvados y crueles, e incluso hacia el mismo príncipe de las tinieblas, que ejercía su poder a través de ellos. El pecado fue disfrazado con un manto de santidad. Cuando se suprimen las escrituras y el hombre llega a considerarse supremo, solo buscamos fraude, engaño e iniquidad degradante. Con la elevación de las leyes y tradiciones humanas se manifestó la corrupción que siempre resulta de dejar de lado la ley de Dios. Así que tenían un nuevo sistema de moralidad. La ley de Dios había desaparecido. El sábado fue reemplazado por el culto dominical porque era un querido consuelo al venerable día del sol. Las iglesias estaban orientadas hacia el este y el sacerdote estaba orientado hacia el este cuando ofrecía su sacrificio, repitiendo lo que Cristo había hecho de una vez y por todas. Y también dicen que la salvación está en la iglesia. Así que en el sistema, sin la iglesia católica no hay salvación, a menos que se transfiera de su autoridad a otros. Pero Martín, eso es interesante, y es que el engaño tiene un objetivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo más profundo del engaño? El objetivo más profundo del engaño fue robarle a Cristo su herencia. Porque si puedes quitarle el plan de salvación y sustituirlo por otra cosa, entonces le has robado a Cristo su herencia, porque el camino no lleva a ninguna parte. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y era un sistema totalmente nuevo. Ahora, ¿quién habría pensado alguna vez que una era de oscuridad con doctrinas tan oscuras podría volver a ser aceptada por el mundo? Seguramente la oscuridad debería haber sido barrida para siempre. Bueno, el sistema de la Iglesia Católica Romana ve esos años o esos siglos como oscuro. No, ellos no lo ven como oscuro, no. Aquí hay otra cita del Conflicto de los Siglos, página 572, párrafo 3. Se ha demostrado un día de gran oscuridad intelectual. Es favorable para el éxito del papado. Todavía se demostrará que un día de gran luz intelectual es igualmente favorable para su éxito. Ahora quiero empezar por ahí. Con el Papa Francisco teníamos un Papa que era ultraliberal. Se le puede llamar un Papa woke. Si los medios de comunicación y los conservadores estaban muy enojados con alguna de sus actividades, particularmente con la prohibición básica de la misa en latín, excepto para algunas órdenes que estaban particularmente arraigadas en esa actividad en particular. Y luego su concienciación, su postura sobre los hombres y las mujeres, la agenda LGTB, el aborto y todos estos temas, todos ellos. Y él permitió que incluso presidentes pro aborto participaran en la misa, lo que en cualquier caso es un sacrificio sacrificial. Y Martín, este movimiento woke fue el apogeo, el punto culminante de la liberación, ¿verdad? Sí, fue el pináculo. Lucharon durante tanto tiempo por este periodo en el que reinaría todo esto, y luego llegaron al punto en que la gente ya no veía ningún sentido ir al cristianismo porque se había vuelto ineficaz, permitiendo todo, aunque viniera del mismo Papa. Y entonces la gente abandonaba las iglesias en masa. Las iglesias estaban vaciadas y algunos de ellos se convirtieron en aquello y aquello, y algunos de ellos fueron conservadores y estaban listos en algunos de ellos para hacerse grandes reformas en los tiempos que se quemaron, y serían reavivados, por así decirlo, porque el papado
quiere conducir a la gente de regreso a lo que ellos llaman luz. La edad oscura. Sí, eso es. Si lo comparamos con la doctrina de la Biblia es luz, pero eso es oscuridad. Por eso mencionamos la oscuridad. Así que aquí teníamos a Benedicto, que era, entre comillas, conservador. Otra palabra, perdón por interrumpir, pero otra palabra es tradicional, sí. Nada más tradicional, sí. No basado en la Biblia. Que luego tuvo su sustituto mientras aún estaba vivo, el Papa Francisco. Y tenías la agenda súper liberal. Y todos los súper liberales lo amaban. Él era su héroe. Y los conservadores se fueron sintiendo cada vez más marginados. Estaban muy descontentos. Ahora, si tomamos lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento, ¿hay un giro hacia el catolicismo liberal o un giro hacia el catolicismo conservador? Bueno, hemos hablado solo del gabinete y la gente de Trump. Y la gente allí, todos son católicos tradicionales conservadores, altamente católicos, altamente tradicionales. Sí, son católicos del Vaticano II, así que hemos tenido esta teología post-Vaticano II y podemos llevar esta a la teología pre-Vaticano II. Entonces el papado habrá sido completamente restaurado a lo que era en la Edad Media. Sí, exactamente. ¿No se curaría la herida? Entonces quedaría curada. ¿Qué pasaría si la Iglesia y el Estado regresaran y simultáneamente adoptaran la filosofía y la burla de su autoridad y la introdujeran en la sociedad? ¿No sería increíble? Lo haría. Y la persona lo aceptaría. En su mayoría aceptaría esto. Sí, correcto. Porque están hartos de esta concientización. Ahora veamos algunas cosas. El Papa Francisco dejó un testamento. Sí, un testamento. Donde explicó que quería tener un entierro muy sencillo. Pero, ¿con quién se comprometió? ¿A quién le entregó su alma? A María. Ahora, Martín, ¿quién es el que te resucitará? Es Jesucristo, ¿sí? Y es Él en quien debes tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Así que aquí tenemos una alternativa. Ahora, si María es una corredentora, como ellos afirman, como Roma afirma, entonces eso niega la Biblia, que dice que hay solo un mediador entre Dios y el hombre. Y un solo abogado, ¿verdad? Así que esta es una estructura pagana. Así que en cierto sentido, si no presenta a Jesús, entonces debe presentar a un adversario. A alguien que tome el lugar de Cristo, un anticristo. Es todo. Este es el sistema del anticristo. Si le agregamos un par de santos para hacerlo menos duro, entonces es algo que a la gente le gustaría entender, ¿verdad? Y luego la Biblia todavía prohíbe la oración repetitiva, pero ese es el rosario. Es una oración repetitiva. Y en el rosario hay 10 Ave Marías por un Padre Nuestro. Sí, entonces, ¿quién es precedido? María. Ahora bien, el Papa Francisco se comprometió con María, tal como lo hizo también Juan Pablo II. Entonces se encomendaron a María. Entonces es un sistema del anticristo. Y Martín, ¿qué está pasando en los Estados Unidos y en el gabinete? ¿No tuvieron recientemente una reunión en la que participaron los católicos? Sí, y en Mar-a-Lago, eso fue lo que pasó allí. Hubo una gran reunión de católicos y todos eran católicos tradicionales, pre-Vaticano II, conservadores. Todos estaban ahí. Estaban ahí y hablaron y dieron discursos. Sí, y es interesante que durante el fin de semana de Pascua hubo esta reunión donde nuevamente se enfatizó a Cristo y Franklin Graham estaba entusiasmado por la transición que había tenido lugar. El año anterior había uno dedicado al transgenerismo o algo así. Ahora, lo que más me fascina es que no es solo el gabinete el que se ha movido hacia el catolicismo tradicional, exhibiéndolo abiertamente en las celebraciones del miércoles de ceniza, etc., con un vicepresidente recibiendo la marca de la ceniza y esas cosas. Y el protestantismo no dice una palabra.
Nada, el protestantismo ya no existe. De hecho, lo aplaude, sí, lo aplauden. Así que, Martín, ¿han regresado al catolicismo tradicional? Sí. Y lo anhelan. Ni siquiera tienen un gemido. Entonces, ¿pueden ser protestantes? ¿Están protestando contra las doctrinas de Roma? No, no. Ellos están mirando los comedores sociales, están mirando el avivamiento, están ante un renacimiento de la moralidad, están muy entusiasmados, pero no saben en qué se basa la moralidad, la ley natural, y hacia ahí se dirige, hacia ahí se dirigen. Así que, Martín, tú tienes de repente que en los últimos años ha habido un declive masivo. Hay un resurgimiento masivo del catolicismo. Solo tomó unos pocos meses. ¿Y qué usaron? ¿No utilizaron a las celebridades? ¿Todos ellos se convirtieron al catolicismo? Uno tras otro. ¿Y qué pasa con los jóvenes ahora? Bueno, donde solía ocurrir, como acabas de decir, las iglesias estaban vacías. Tienes una afluencia y ni siquiera pueden seguir el ritmo del catolicismo católico. ¿Y a dónde van? ¿Va hacia el protestantismo o va al catolicismo? Al catolicismo. Y lo interesante es que quieren la tradición conservadora que regrese. Así que la juventud quiere la tradición católica. El hombre que se interpuso en este camino fue el Papa Francisco. ¿Ok? Y no sé si alguien vio la película Conclave, donde discutieron la elección del próximo Papa. Y dijeron que no pueden volver a las cosas antiguas. Así que básicamente tomaron a una hermafrodita bisexual y lo convirtieron en Papa, mostrando que el Papa moderno sería incluyente y que la conciencia woke y todas esas ideologías no desaparecerían. Pero Martín, hay sacerdotes y prelados que dicen que tenemos que volver a las tradiciones antiguas. Y dicen que tenemos que volver a la luz. Sí, lo llaman la luz. Los llaman la luz, pero la historia lo llama la edad oscura. Martín, esto para mí es muy fascinante porque si logran hacer eso, si logran regresar a lo que llaman luz, entonces se están diciendo literalmente que la oscuridad de la Edad Media era una luz. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Ay de los que llaman a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Martín, esta es la traición definitiva a Jesucristo, porque entonces todo el sistema habrá sido destruido. Por cierto, ¿el Papa Francisco concedió indulgencias? Sí. Entonces, defendió firmemente las indulgencias. Oh, mucho. Aquí es el año del jubileo, él abrió las puertas, todas estas cosas. Así que sí, Martín, si tuviera indulgencias, entonces Cristo no es un mediador que pagó el precio por tus pecados, porque no habrá necesidad de una indulgencia. Lo único que hace falta es ponerse de rodillas y agradecerles por el sacrificio, aceptarlo con fe y apropiarse. Y como hemos dicho 1000 veces, el peor pecado, en mi opinión, que ha cometido el protestantismo en las últimas décadas ha sido comprometerse con la doctrina de la justificación. Me pregunto cuál es el pilar del protestantismo. Y esa declaración conjunta la voy a citar nuevamente, que dice que solo por gracia, a través de la obra salvadora de Cristo, somos justificados. No, no es así. Eso es diabólico. Porque es solo por fe, por la sangre expiatoria de Cristo, que somos justificados. Las obras salvadoras de Cristo entran en el tesoro del mérito. Esa es una doctrina católica. Y es solo por la fe que eres salvo, porque sin fe es imposible agradar a Dios y salvarte. Sí, recibes la gracia, pero tienes que apropiártela por la fe en la sangre. Eso es justificación. Así que el compromiso es totalmente católico. Sí. Así que todos ellos, y para decirlo sin rodeos, todos los que firmaron esa declaración están nuevamente volviendo al control católico. Y debido a que el mundo está tan caótico, el protestantismo está dispuesto a seguir adelante con solo para recuperar algo de moralidad bajo la apariencia del cristianismo. Ahora, hay un video de lo que dijo un sacerdote en una entrevista. Podemos
¿Ponerlo? Sí, déjame ponerlo. Entonces, ¿qué piensas de la situación actual? Quiero decir, ves dos campos surgiendo. Creo que podría haber explicado ambos lados en las redes sociales, diciendo, wow, el Papa que despertó está muerto. ¿Cómo será la Iglesia en el futuro? Bueno, estamos volviendo a la tradición, a los valores católicos tradicionales, o estamos avanzando en una dirección completamente nueva. ¿A dónde crees que va la Iglesia Católica en todo el mundo? Si observamos a las generaciones jóvenes, en los últimos meses hemos recibido una gran cantidad de datos de diferentes organizaciones que indican que los jóvenes buscan la tradición. Están buscando la fe católica. Esto se observa en todo Occidente, especialmente en los Estados Unidos y mi país natal, Inglaterra, donde tenemos la Iglesia de Inglaterra, la principal denominación cristiana durante los últimos 500 años. Por primera vez en la historia, parece que los católicos están tomando el control. Así que vemos esto, el descubrimiento de la adoración y los valores cristianos tradicionales. Así que espero que el próximo Papa sea un católico conservador, tradicional y sano, porque este sería el momento perfecto, ya que la próxima generación joven está buscando doctrinas tradicionales y sanas. Sería algo bueno para el mundo si un Papa se levantara ahora y abrazara la tradición de la Iglesia. Sería maravilloso si Occidente volviera a la cristiandad, lejos del liberalismo y secularismo progresista, y de todo lo que nos ha desgarrado e introducido en la cultura de los sordos, alejándonos de la oscuridad para regresar a la luz. Martín, ¿escuchaste eso? Quieren que volvamos a la época oscura, pero ellos lo llaman luz. Así que básicamente lo que están diciendo es que el protestantismo nunca fue capaz de reinar en la moralidad y que fracasó rotundamente. Solo el catolicismo puede dar la estabilidad que necesitan y tenemos que volver a la luz. Y por primera vez el catolicismo está superando incluso a la Iglesia de Inglaterra y al protestantismo en todas partes del mundo. Y quedará consagrado. Solo estoy pensando, ¿ya sabes lo inteligente que eran? Han hecho en los últimos meses, desde que Trump llegó al poder, el catolicismo lo han hecho atractivo, sí. Y luego Dolan dice que esto es providencial, es el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué? Para que el catolicismo recupere el cetro, retroceda en la historia a la edad oscura y sea consagrado. ¿Y quién la consagrará? El espiritismo y el protestantismo la levantarán como estandarte, y el estándar de Dios, los 10 mandamientos, tal como están escritos en piedra, serán tirados en el polvo. Y el problema es que los protestantes están muy a favor de todo este movimiento, porque como acabas de mencionar, parece que es moralidad, que eso es lo que quieren seguir, pero no lo hacen, dejan las doctrinas a un lado. Están viendo una religión de obras y se están negando a Cristo. Y no ven la diferencia entre una misa católica romana y un servicio de comunión protestante. Todo se ha mezclado porque han enterrado la doctrina bíblica, para lograr la paz y la unidad. Sí. Y Martín, esta es la gota que colmó el vaso. Dios le dio a todos la oportunidad de ver lo que era el catolicismo. Era un sistema anticristiano que usaba el nombre de Cristo para negarlo. Eso colocó un sistema de mediación terrenal en lugar del gran mediador. Quedó expuesto en la Reforma. Quedó enterrado en la Contrarreforma. Quedó sin poder en el Concilio Ecuménico. Y ahora ella está volviendo a lo que ella le llama la luz, lo que la Biblia incluso le llama la oscuridad. Yo espero que el péndulo oscile hacia un papa conservador, como reiteró ese sacerdote. Y me sorprendería mucho si eso no sucede. Pero esperaremos y veremos. No somos sabios, no sabemos qué va a pasar,
Pero si la Iglesia Católica Romana va a recuperar su posición de líder moral de la humanidad, entonces tienes que tomar el poder que tenía en la Edad Media, ya tiene que recuperarlo, y esa sería la curación total de la herida. Y si puede conseguir el Estado para apoyar sus doctrinas, ya lo tienen, sí, ese es el fin allí, sí. Me siento tan contento de que estas cosas estén sucediendo, porque realmente yo quiero volver a casa. ¿Qué hay contigo? Oh, por supuesto. Entonces, no quiero decir que estoy contento de que el Papa Francisco se haya ido, porque eso sería malo. Pero sí digo que estoy contento de que hay una oportunidad para que ocurrieran los últimos acontecimientos cuando la humanidad fue advertida de una manera tan poderosa a dejar de lado un sistema pagano y aceptar el verdadero evangelio de la salvación de Jesucristo. Rechazarlo una segunda vez es como el segundo asedio a Jerusalén. Esto se acabó. Wow, solo por eso Roma definitivamente viene. Oremos. Padre Celestial, no sabemos qué pasará después en el Vaticano, pero sí sabemos que lo que la Biblia dice, que la herida será sanada y que ella recuperará esa posición que perdió. Señor, vemos eso, y cuando ella lo recupere, el mundo entero será engañado. Entonces la respuesta será un tiempo de angustia como nunca hubo, que culminará en las plagas y la segunda venida de Jesús para reclamar su reino. La humanidad habrá tenido su oportunidad, lo habrán rechazado oficialmente y las consecuencias serán nefastas. Ayúdanos como individuos a tomar decisiones basadas en principios bíblicos. Esa es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos y glorificamos a nuestro fiel y Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.